del management, dice, ¿no? Scientific management. Bueno, lo que da a entender es el management significa dirigir, ¿no? Dirigir empresas generalmente. Entonces, principios científicos de la organización del trabajo. ¿Ya? Así es conocida su obra en castellano. Cómo dirigir el trabajo científicamente. Bueno, Taylor fue un obrero. Fue obrero primero. Mírenle la cara dura que tiene. ¿Eh? Fue obrero, muy sufrido. Y luego se puso a estudiar ingeniería, ¿no? Y estudiando ingeniería, o saliendo ingeniero, trabaja y empieza a plantear a todos que, a todos los otros ingenieros, del que el trabajo que se hacía era un trabajo poco científico, sin orden, desorganizado, y que lo único que se obtenía era el para las empresas no se obtenía lo que se buscaba, eso planteaba él. Es decir, que había muchas pérdidas para la empresa. Él privilegiaba, por lo tanto, la empresa. Ya para él la empresa es lo máximo. El individuo va a devenir un soporte, o mejor dicho, un rodamiento, una pieza más de la gran maquinaria de producción para él. Eso está en su libro. El Taylorismo va a tratar de manejar, miren ustedes, ¿no? El Taylorismo va a tratar de, ¿dónde está? Va a tratar de hacer científico o de hacer ordenado u organizado aquello que no lo era. Para ello, él va a dividir las tareas. Este es el trabajo. Para él hay un trabajo general, ¿no? O global, mejor dicho. Nosotros vamos a poner eso, trabajo global. Para Taylor, el trabajo que deben hacer las gentes, para empezar, no existe más el trabajo grupal. Miren ustedes, el primer modelo que estamos viendo es el modelo individual, donde están el Taylorismo, la ampliación de tareas y la rotación de puestos. Esos tres están en el modelo individual. ¿Por qué es individual? Porque él le va a dar valor al trabajo individual, va a romper con el esquema del artesanado y de los talleres artesanales donde trabajaban en grupos. Para él el grupo es pernicioso para la producción debido a que, como ustedes, ¿no? Cuando trabajan en grupo, es pernicioso a veces. ¿Por qué? Porque uno trabaja y los demás están ahí tocando la guitarra o lo que sea. Es decir, no trabajan todos, dice él, porque él ha sido obrero, como les dije, entonces sabía. Así que rompe con ese esquema. No hay más trabajo grupal, dice. El trabajo va a ser individual. Cada quien va a ganar su dinero con su propio esfuerzo. Y fin. Coincide todo eso con el desarrollo, ¿no? Industrial, de las máquinas, la industrialización, por supuesto. Estoy hablando de principios del siglo pasado yo. ¿Ya? Fines del 19, principios del 20, Taylor. Estamos en pleno apogeo de la industrialización y esta industrialización significa que hay que trabajar ya con máquinas. El esfuerzo ya no es físico, el esfuerzo es de la máquina, ¿no? Ya vimos eso en Evolución del Trabajo. Pues bien, para Taylor, la tarea que va a hacer cualquier individuo debe dividirse, o él, mejor dicho, divide la tarea global que debe hacerse en la empresa en tareas parciales. Y eso es lo que dice acá. Miren ustedes, acá en esta parte de
Ahí. El Taylorismo dice divide las tareas en tareas parciales individuales, la tarea global se supone, en tareas parciales individuales asignada a obreros especializados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la tarea que había que hacer, no sé, una mesa, por decir, ¿no? Una silla, no tenían que concurrir muchos esfuerzos, muchas personas para hacer una silla. Debía ser una sola persona. ¿Ya? Debía ayudarse con la máquina para cortar la madera, todo eso, sí, pero una sola persona. ¿Debía haber muchas máquinas? Sí. Una máquina, un hombre, dice él, siempre. Una máquina, un hombre. Es su lógica. ¿Por qué especializados? Obreros especializados. ¿Por qué él piensa que había que entrenarlos antes de asumir la tarea? Había que entrenarlos. Entonces los entrenaba. Y como divide la tarea global, en tareas parciales, a ver un segundito, esto lo aclararé para que no la pelen en el examen. Pondré claringo, la tarea global listo, se divide en tareas parciales. Fin, está hecho. La tarea global se divide en tareas parciales individuales asignadas a obreros especializados. Es decir, si la tarea global era esta, como acá tienen, tarea global, él dividía en tareas parciales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tareas parciales. Listo. Fantástico. ¿Mm? Y cada tarea le asignaba a un obrero, es decir, al obrero A, al obrero B, al obrero C, D, E, F, etc. Listo. Cada uno debía hacer su trabajo. No importa si era hacer solamente la patita de la mesa o darle brillo o barnizar o lijar, no importa. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, chicos, para Taylor lo importante es individualizar las tareas, ya no grupalizarlas. Y antes de asignar a los obreros, hay que especializarlos en cada cosa. Por lo tanto, el obrero 1 estaba especializado en cortar, el obrero 2 en lijar, el obrero 3 en ensamblar, el obrero 4 en tal. Listo. Cada uno tenía su propia tarea. Y esa tarea única es la que hacía siempre, siempre. Por eso se llama especializado. Sabía hacer muy bien. Porque a Taylor esto le permitía, ¿qué cosa? Le permitía cambiar de obreros con facilidad. Cuando no venían o eran flojos o lo que fuera, los cambiaba y los entrenaba a los que venían, a los que sustituían. ¿Por qué? Porque era fácil, era una tarea simple, no era compleja, no era hacer toda la tarea global, era la tarea simple. Por lo tanto, no era complicado entrenarlos, eran horas y se acabó. Esa es la primera cosa con Taylorismo. La segunda es que se divide, que Taylor piensa que la jerarquía, no, aquí está la mitad. Para Taylor, la jerarquía, ¿quiénes son la jerarquía, chicos? A ver, denme pistas. ¿A quiénes llamamos de la jerarquía? Al jefe. A los líderes, jefes, encargados. Distintos niveles. Ustedes trabajan con personas, chicos. A ver, no me tomen el pelo. ¿A quiénes llamamos jerarquía? A la organización que hay. No, vamos. A los superiores. Está bien dicho superiores. Alguien dijo más claro. A ver. Los jefes, los encargados. Y hay alguien que empezó a hablar de niveles. A ver, continúa. Ya pues. Chicos.
Los diferentes niveles... ¿Superiores? No, los diferentes niveles jerárquicos, es decir, de poder, de mando, los niveles que encontramos en una empresa, en una institución, son niveles de autoridad. Esos niveles de autoridad corresponden a los mandos. Hay mandos medios y hay mandos superiores, ¿no? Los superiores son los capos, gerentes, subgerentes, y los mandos medios, jefes, supervisores, hacia abajo, ¿no? Capataces, qué sé yo, que también tienen mando. ¿Tienen mando sobre qué? Tienen mando sobre... tienen mando sobre las personas, ¿no es verdad? Entonces, todo aquel que tiene mando, autoridad sobre otras personas, le llamamos mando o parte de la jerarquía, no jerarca, sino parte de la jerarquía. ¿De acuerdo? Así que nosotros vamos a tratar de entender, o mejor dicho, vamos a comprender. Cuando hablo de la jerarquía acá en este círculo que están viendo, acá, él dice, la jerarquía debe ocuparse de las tres Cs. ¿Qué es las tres Cs que está en el punto 2? Miren ustedes, ¿no? Acá, tres Cs. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es coordinar, controlar, concebir las tareas. Eso es. Cuando se divide entonces la tarea entre las personas y se ataca cómo se divide las funciones dentro de la organización, Taylor responde, la jerarquía es la que concibe, la que coordina y la que controla las tareas. Nadie más. Nadie más puede hacer eso. ¿Y qué hace el obrero especializado? Ejecutar. ¿De dónde proviene esta forma de pensar, chiquillos? A ver, ¿quién me da pistas? ¿De dónde proviene? Eso de dividir en aquel que piensa y aquel que hace. ¿De dónde proviene? Por lo menos 2500 años atrás. ¿De dónde proviene? ¿Eh? ¿Del Imperio Romano? Antes. ¿Nuestra cultura de dónde proviene? ¿Qué se llama nuestra cultura? Es decir, ¿nuestra cultura qué es? Es latina en parte. ¿Qué más es? ¿Es romana? Sí, por las leyes es romana nuestra cultura, la de Occidente, la boliviana, la latinoamericana es romana. El derecho romano es lo que rige acá todavía, claro, renovado, mejorado, todo, pero el derecho romano. ¿Qué más somos como cultura? Cristiana, sí. ¿Por qué? Porque proviene del Cristo y el cristianismo, qué sé yo, ¿no? Que religiosamente un poco engloba a la mayoría de las gentes también. Pero falta algo. ¿Qué le falta? ¿Qué país chiquingo le falta? Que todos quieren ir a ese país lleno de pequeñas islas. ¿Nada? ¿De dónde era Platón? Chicos. ¿De dónde es Platón? ¿De dónde era? ¿De dónde era Aristóteles? De Atenas. Grecia. Más grande. ¿De dónde? De Grecia.
Grecia. Entonces nuestra cultura también es greco-romano-cristiana. Es por si acaso, si no saben. Ya. Entonces, perdón, el pensamiento de Taylor es el pensamiento griego, ¿no? Quienes dividían la polis, la ciudad, el estado, ¿en qué? En categorías de personas. Arriba los mandamances, ¿no? Los políticos, los reyes, los que gobernaban, los gobernadores, ¿no? Debajo los filósofos, debajo la armada, y más abajo los artesanos y todos los que fabricaban cosas. ¿Ah? Entonces estaban para ellos, y los filósofos lo decían, estamos los que pensamos, decían, y están los que hacen. Los que pensamos no nos manchamos las manos con la materia. Nosotros pensamos, decían los filósofos. ¿Qué tal? Y eso es lo que Taylor va a reflejar también acá. Un segundingo, tengo otro, estoy buscando otro. Tengo otra pizarra donde está más claro todo esto. Un segundito. Es más fácil avanzar así, un segundo. No, tampoco. Pero seguiré hablando al respecto. El número 3 que dice, entonces las 3 Cs están en manos de la jerarquía. El número 3 de Taylor, el punto 3 de su modelo, plantea, responde a la pregunta, ¿se adapta este modelo taylorista, rígido, al modelo, a la actualidad, a hoy, al siglo XXI? ¿Se adapta este modelo? Porque les he dicho que cada trabajador trabaja siempre en el mismo puesto, haciendo lo mismo hasta morir, hasta jubilarse. Entonces, este modelo se adapta a los modelos, al modelo, a los tiempos actuales, chicos. ¿Qué demanda los tiempos actuales de los trabajadores? ¿Qué demanda? A ver, ¿quién me da pistas? ¿Qué demanda? ¿Qué demandan en las empresas fuera de soft skills y esas cosas? ¿Qué demandan las empresas que tengan como cualidad las personas que trabajan? ¿Qué demandan? Trabajo en grupo. Mm, sí, también, pero ¿qué más? Es decir, cuando usted vaya a trabajar, cuando un trabajador entra a una empresa, ¿muere haciendo lo mismo o va cambiando de trabajos, de puestos, le asignan otras tareas? ¿Qué ocurre? Se podría decir que demanda que tenga la capacidad de poder seguir mejorando para subir de puesto. Ya, ¿qué se llama eso? Entonces, si yo a ustedes les asigno una tarea y a la semana siguiente les asigno otra tarea donde deben aprender rápido, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Se están Adaptando. adaptando. Miren ustedes, vuelve nuestro amigo Charles Darwin, la adaptación. Nos piden como una importante skill o competencia es la adaptación, chicos. Hay que saber adaptarnos a los tiempos, a los horarios, a las nuevas tecnologías. Hay que adaptarnos a las gentes, a nuevas culturas, ¿no? Porque el trabajo no solamente se hace en el espacio que ocupamos, podemos estar en interacción con otras personas del mundo entero, que piensan, que razonan, que actúan de otra manera, ¿no? Un gaucho grita, el boliviano no grita, un brasilero grita, pero no nos están molestando ni insultando, es su cultura. Y nosotros debemos adaptarnos a esas culturas también, es decir, entender que no me está gritando, que él habla así. Eso es adaptarse, entender su cultura del otro. Por lo tanto, no me hago lío y sigo trabajando. ¿Entiende? ¿Mm? Así que este Taylor, el Taylorismo, mejor dicho, ¿ustedes creen que se adapta a este entorno actual o no, según ustedes? ¿Cómo es, si nos piden que nos adaptemos hoy,
siglo XXI, porque todo es dinámico. Entonces, chicos, ¿y Taylor es dinámico o es rígido? ¿Qué es Taylor? Rígido. Rígido. Por lo tanto, la respuesta ¿cuál será? ¿Se adapta o no se adapta a los tiempos actuales? Este modelo. No se adapta. Se adapta. No se adapta a este modelo. ¿Ah? Y el problema de no adaptarse trae problemas. Sin embargo, en nuestro país y en Latinoamérica, al ser las empresas más familiares que corporativas, es decir, que no es una cuestión de accionistas, es una cuestión familiar. Son familias que tienen empresas en Bolivia y en Latinoamérica. La mayoría de las empresas son familiares, chicos, los que dan empleo. No estoy diciendo chiquititas, no, hay gigantes también, pero familiares. Lo manejan así, al estilo taylorista. ¿Por qué? Porque no es corporativo, es taylorista. Entonces, todo lo que hacen es en función a su forma de concebir o representarse lo que es dirigir algo. Lo dirigen como una familia, en otras palabras. ¿Entienden? Como una familia lo dirigen. Como se maneja la familia. Y eso es grave. ¿Por qué es grave? Porque cuando no existen controles externos, es decir, cuando no hay accionistas, son los accionistas que deciden quién va a liderar la empresa. Y la empresa, el gerente general va a designar quién va a ser sus subgerentes, el gerente de tal, de cual, etcétera, de las áreas, ¿no? Para poder llevar adelante sus planes y todo. Lo que el directorio le dijo, esta es tu tarea, hacernos ganar plata, ocupar más mercado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso. Entonces, si hay que adaptarnos y el taylorismo es rígido, ¿vale la pena utilizar esta organización del trabajo en un entorno tan dinámico? La respuesta es no, pero se sigue utilizando, aunque no lo crean. Se sigue utilizando este modelo. ¿Es malo? No estoy diciendo que es malo o es bueno. Estoy diciendo que se adapta poco a la realidad actual, donde se exige una dinámica de las gentes. Por ejemplo, en Taylorismo, podríamos haberle preguntado a su gente, o ahora mismo se le diría a la persona que está trabajando de manera taylorista en su puesto 15 años haciendo lo mismo, pero por la competencia que existe, el dueño les dice, chicos, tienen que cambiar, hay que adaptarnos al entorno actual, si no vamos a desaparecer. ¿Van a poder el personal adaptarse? Si toda la vida le han dicho, haga esto, no haga otra cosa. Es decir, no le han dado la oportunidad de cambiar, de variar. Entonces ustedes no deben cometer ese error. Asignan tareas a los albañiles, a los, no sé, con la gente que trabajan, pero háganles rotar, que conozcan otras realidades, no solo para no aburrirse, para salir de la monotonía y de la desmotivación, sino también para que las personas tengan una visión más global de la tarea en su conjunto. Cuando trabajé yo en una empresa grande exportadora de soya, de aceite, resulta que los trabajadores que tenía la planta o la empresa, estaban en sus puestos eternamente. Yo dije, ¿por qué eso es así? ¿Por qué no hay una organización del trabajo diferente? Es decir, ¿por qué no le hacen rotar? ¿Ah? Y me dice, ¿cómo le vamos a hacer rotar si este es técnico en tal? Sí, pero el técnico puede hacer estas cosas de técnica dentro de su conocimiento también. Sí, pero habría que moverlos, me dijo el jefe, ¿no? El de la planta. Pues hay que hacerlo, hay que entrenarlos si es necesario, hay que capacitarlos, ¿no? Uy, pero eso toma tiempo. Bueno, yo me tomé el tiempo mientras limpiaban la planta, porque la planta hay que reacondicionarla, cambiar piezas, todo. Tenemos 3 días casi ahí.
¿Qué van a hacer los obreros? Nada. Perfecto. Como están ganando plata igual, capacitación contra incendios, visitábamos la planta en grupos, cada ingeniero, cada técnico explicaba su parte, yo hago esto, yo hago aquello, yo transformo esto con esta máquina así, y luego va al siguiente paso, y el otro nos explicaba esto hago acá, así, acá se termina de esta manera, luego pasa al otro lado, el otro decía yo hago esto, y todo el mundo empieza a sorprenderse y decir, a la vaina, recién estoy conociendo mi empresa, ahora sé lo que hacemos. Yo pensé que no hacíamos eso. ¿Qué tal? Entonces, tener una visión global del trabajo de los otros, incluyendo el trabajo de los otros, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque entendemos que si el otro se atrasa, si no puede, si comete errores, no es porque le da el gusto de hacerlo, sino porque ocurren esas cosas, chicos, en la labor. ¿Entienden? Pero eso solamente cambiando de puestos. Vamos a llegar a la rotación enseguida. ¿Sí? El hecho, señores, es que Taylor va a ser criticado, por supuesto, ¿no? ¿Y por qué va a ser criticado? Ahí está, miren ustedes. Por la monotonía. Dice que él asignaba tareas monótonas, siempre las mismas. Se sentían cosificadas las personas, es decir, un rodamiento, una pieza más de la máquina. Se sentían cosas, no personas, porque hacer mecánicamente lo mismo es sentirse cosificado. ¿Dónde está mi creatividad? ¿Dónde está la posibilidad de participar yo para decir si hacemos así es mejor, si hacemos aquello, quizá podríamos mejorar, ahorrar materia prima, yo qué sé? No les dejaba Taylor. Cuando alguien le decía, señor ingeniero, tengo una idea interesante, el ingeniero le decía, gracias, pero usted no está para dar ideas, usted está para hacer su trabajo. Somos nosotros los ingenieros los que pensamos, no ustedes. Así que haga nomás, por favor, su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba? Las personas tratando de mejorar las cosas para ellos y para la empresa, pero no les permitían, porque la organización del trabajo que Taylor impone era rígida. Están los que piensan y están los que hacen. Fin, nada más. ¿A qué llevaba también el Taylorismo? La rotación externa. Denme diferencias entre rotación externa y rotación interna, chicos. Vamos. ¿Qué es rotación externa y qué es rotación interna? Hay una diferencia, ¿no? Y esa diferencia marca entre lo que es la rotación, como esto que vamos a ver enseguida, miren ustedes, aquí está, modelo individual dice rotación de puestos. Esa es la rotación interna. La rotación externa a la que se refiere, nosotros nos referimos criticándole a Taylor, porque producía mucho eso, Taylor y el Taylorismo. Rotación externa significa que las personas que trabajan se retiran del trabajo, se van o los van, como quieran. ¿No? En los supermercados, por ejemplo, los van. Cada 3 meses los van. Chao, se van. Descansen una semana, les dice, y vuelvan y los recontratamos. ¿No? Para no pagar derechos o beneficios sociales, etc. Siempre están empezando, no están acumulando años, nada. ¿No? Como establece la ley. Entonces, la rotación externa consiste en que las personas, debido a la monotonía, a sentirse cosificados, se ausentaban de su trabajo. Y algunos se ausentaban de verdad, no volvían. A eso le llamamos rotación externa. Es decir, que las personas se vayan de su trabajo por cualquier razón o los echen del trabajo, pero los índices de rotación externa eran elevados, muy elevados. Y la calidad que con el Taylorismo se desarrollaba era que no le interesaba la calidad, por lo tanto había mucho desecho y pérdidas para las empresas en materia prima. De esa manera aparece la ampliación de las tareas. Otro modelo. Miren ustedes, ahí está. La ampliación de las tareas.
La ampliación de las tareas, chicos, va a ser el modelo que va a buscar amortiguar las críticas de monotonía, cosificación, ausentismo, rotación externa. ¿Cómo? Como había un problema de dinero, ¿no? Aquí está Manei, era el dinero que le preocupaba a las gentes, a los empresarios, decían, hay mucha rotación, estamos perdiendo plata, cada vez hay que entrenar gente, ya cansa esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. ¿Qué hacemos? Dice. Otro modelo. Ese otro modelo, sin nombre, se va a llamar ampliación de las tareas, si no, no hay un autor explícito, ¿no? Es este, digamos, el que inventa eso, no. Se va a llamar ampliación de las tareas que está dentro del modelo individual. Ampliación de las tareas. ¿Ok? ¿Por qué se llama ampliación de las tareas? Veamos. La tarea global se va a dividir, miren ustedes, en tareas parciales, igual que el Taylorismo. No hay novedades hasta ahí. No hay novedades. Es decir, la tarea global se divide en tareas parciales asignadas a trabajadores individuales especializados. ¿Ok? Ampliar tareas. ¿Qué quiere decir? Acá Taylor nos decía una tarea, un trabajador, ¿correcto? Así como un trabajador, una máquina. Lo mismo, una sola tarea. En eso se va a especializar el obrero. Bueno, acá dice, como la monotonía los mata, hace que haya turnover, es decir, rotación externa, que la gente se sienta desmotivada. ¿Qué vamos a hacer? Motivémoslas a las personas. Salgamos de la monotonía. Acabemos con la rotación. ¿Cómo? Dividamos las tareas, dice, en la tarea global en tareas parciales asignadas a trabajadores especializados. Hasta ahí, Taylorismo. Pero acá viene la novedad. Pero, dicen estos señores, no le vamos a dar una tarea, sino dos. Y ahí está la novedad. Se sale de la monotonía, se le motiva porque va conociendo otras cosas el trabajador. Entonces, asignémosle otra tarea, dice. Perfecto. Entonces, la tarea 1 y la tarea 2, por ejemplo, chicos, digamos, la tarea 3, la tarea 4, lo va a hacer el trabajador B. ¿Ok? Todo eso para B. El trabajador A va a hacer la tarea 2 y la tarea 1. Listo. Le estamos ampliando las tareas de 1 a 2. ¿No? ¿Qué va a hacer? No solamente vas a cortar la madera, sino también la vas a lijar. Listo. No solamente vas a preparar la mezcla, sino la vas a transportar. No solamente la vas a transportar, sino también ya podés empezar a badilejear, qué sé yo, y empezar alzando el muro, ¿no? Voilà. Entonces ya no es una sola tarea, son dos. Podrían ser más. Pero la idea es que salga de la monotonía, salga de su desmotivación, puesto que hacían lo mismo y lo mismo. Fuera esa idea. Llega una nueva que es tal cosa, ¿no? Ampliarles las tareas. La cuestión es numérica, si se dan cuenta. Numérica, de número. Más tareas. Esas tareas que se les asignan como nuevas deben ser de la misma naturaleza que la anterior. Es decir, si usted es carpintero, pues denle, como en la madera, digo, cortar la madera, lijarla, denle que elige madera, no que elige metal.
Esa es otra carpintería, se llama metálica, ¿no? Al carpintero no le vamos a asignar tareas de albañilería, porque no tiene nociones de eso. No es de la misma naturaleza. Entonces, cuando ustedes asignen trabajos a sus albañiles, a la gente, a capataces o lo que sea, denles tareas relacionadas con su know-how, con su saber hacer, con su experiencia. No le van a dar tareas bizarras, extrañas a él mismo y a sus prácticas cotidianas o que su experiencia le ha otorgado. Hay que darles tareas de la misma naturaleza. Eso es lo que hacen ustedes con los albañiles, ¿no? Es decir, venga, vaya acá, por favor, usted me va a hacer esta vez tal cosa, o al capataz le dice eso, si no. Usted trabaja acá durante toda la mañana, o trabaja allá en la tarde, o ciertas horas. Si es de mucho peso, con mucho sacrificio, mucha energía física, hay que cambiar cada hora, cada 2 horas, ¿no? Porque hay mucha sobreestimulación de los músculos, lo cual puede traer problemas de inflamación, etc. ¿No? Entonces, si el albañil está pasando ladrillos, el otro agarrando al aire, poniendo, hay una demanda, hay una sobredemanda de los músculos, de ciertos músculos. Entonces, no va a ser todo el día eso, porque hay 3 camiones esperando. No, hay que poner otra gente. Y a ese hay que ponerle en otro puesto. ¿Entienden? ¿Mm? Entonces, la ampliación de las tareas, chicos, significa que se le da más tareas al trabajador por el mismo monto de pago, por supuesto, no le van a pagar más. La tarea global se divide en tareas parciales asignadas a trabajadores individuales especializados. Las tareas nuevas que les van a dar deben ser de la misma naturaleza. Fin, nada más. ¿Qué pasa con la segunda cuestión? La primera pregunta es cómo se divide la tarea global. Se divide en tareas parciales asignadas a trabajadores individuales especializados. La pregunta 2 es cómo se divide las funciones entre los trabajadores y la jerarquía. Pues les cuento, ¿no? Acá vemos que las funciones acá, las 3 Cs las tiene la jerarquía, acá también. Acá las 3 Cs también las tiene la jerarquía, es decir, la C de concepción, la C de coordinación, la C de control, es de la jerarquía, son los mandos, nadie más que maneja eso. Los demás, los obreros que están debajo, ejecutan nada más, exactamente como el Taylorismo, ejecutan. No tienen los obreros que pensar en concebir su tarea, no tienen que pensar en cómo coordinar su tarea con otros o con otros puestos, tampoco cómo controlar su propia tarea. Nadie les está pidiendo eso. Por lo tanto, solo ejecutan calladitos. Las 3 Cs son detentadas por la jerarquía. La pregunta 3 es, ¿este modelo se adapta? ¿Se adapta este modelo? ¿Ah? La respuesta es, ¿se adapta a la realidad actual? La respuesta es, se adapta un poco. En relación al Taylorismo que no se adapta a nada, se adapta un poco. ¿Por qué? Porque por lo menos está variando la tarea de la persona. Por lo tanto, ya hay una adaptación a otras realidades. Y eso le da un puntapié, por lo menos inicial, para poder trabajar en otras realidades o en otros puestos. ¿Mm? Para ello hace falta, por supuesto, capacitar a la gente para que haga la nueva tarea, ¿no? No es decirle, haga. Si ya sabe, claro, pero si no sabe, hay que capacitarlo, hay que entrenarlo. ¿Mm? Acá empieza entonces el entrenamiento. Con Taylor no hacía falta, sino para el puesto que iba a quedarse toda la vida. Acá no, acá nuevas tareas que podía asumir. Se adapta un poco en relación al Taylorismo, que no se adapta a nada. ¿Por qué? Porque hay variación por lo menos de tareas. En cantidad, principalmente. ¿No? La calidad casi es la misma. Solamente tienen que preguntarme si dudan o no está claro para que yo repita o de otro ejemplo. ¿De acuerdo, chicos? Pues bien, este modelo individual termina con la rotación de puestos. Con la rotación de puestos. ¿Ah?
¿En qué consiste la rotación de puestos o rotación por puestos, como quieran? Que la tarea global se divide en tareas parciales individuales, pero sobre las que se rota en el tiempo. Ajá. La tarea global se divide en tareas parciales. Quiere decir tarea 1, tarea 2, ¿no? 1, 2, lo mismo, tareas parciales. Como en el taylorismo, como en la extensión de tareas. Individuales, eso es lo que les caracteriza a los tres modelos que estamos viendo. Individuales, en tareas parciales individuales. Pero la particularidad acá es que este modelo, esta ampliación de las tareas, va a recibir las mismas críticas que esta. Exactamente. ¿Por qué? Porque en el tiempo, hacer dos tareas y hacer las dos tareas permanentemente, lo mismo semana tras semana, mes tras mes, año tras año, igual siente la monotonía, se siente cosificado y por lo cual se va a ausentar y va a haber rotación. Más costos para la empresa. Entonces se decide ver otro modelo y ese otro modelo se va a llamar rotación por puestos individuales. ¿Qué significa? Que el trabajador, que la tarea 1, ¿no? Lo va a llevar adelante el trabajador 1, es cierto, worker, pongo acá W, miren ustedes, worker A. Primero hace la tarea 1 y luego rota hacia la tarea 2. Luego rota hacia la tarea 3, luego rota hacia la tarea 4, y así cada uno. No importa si todos terminan haciendo las mismas tareas. Para rotar se supone que es necesario eso. Entonces el trabajador, ustedes me dirán, ¿pero qué tiempo, licenciado, se hace la rotación? Ya les he dado un ejemplo hace rato. Si el albañil es sobredemandado en esfuerzo, cámbienle, háganle rotar a otro puesto. ¿No? Para que descanse. Ese músculo, digo, ¿no? Para que descanse. Así que, o también el sol, o el viento, o el frío, bueno, que entre adentro y el otro afuera, pues. Hay que hacer rotar, chicos, por diferentes motivos. Pero hay que hacer rotar. El primer motivo que encontramos nosotros es hacerles rotar para que tenga una concepción más amplia siempre de la tarea global, siempre. Entonces, el trabajador 1 hace la tarea 1, luego el 2, luego el 3. ¿Qué pasa en el sistema, por ejemplo, financiero? Ustedes van a hacer transacciones y no encuentran a la misma persona en el mismo puesto, en caja, o en la persona que da créditos, o los oficiales de créditos. No son los mismos. Están ahí 6 meses, un año y luego desaparecen. Porque ellos tienen, el mundo financiero, la idea de que hay que cambiarlos y hacerles rotar por dos razones. La primera razón es que no se acostumbre a lo mismo siempre y conozca tan bien todo que puedan las personas empezar a pensar medio raro, ¿no? Es decir, a ver, como sé todos los mecanismos acá, me puedo sacar plata así como hicieron en el Banco Mercantil, ¿no? Robándonos a todos, de a poquito. Así que mejor que rote a otro puesto, a otro y a otro. La segunda motivación es que la persona esté ampliando sus competencias, esas competencias que va a requerir en el tiempo para ser supervisor, para ser encargado de agencia, jefe de agencia, luego para ser gerente, subgerente de área. Para eso los entrenan, les mandan a diferentes lugares también para conocer la cultura de las gentes, los tipos de servicios que presta el banco que no son los mismos en las diferentes agencias, los tipos de población a las cuales se atiende también, el tipo de cliente es importante. No es lo mismo la ciudad que la provincia, los mandan a Montero, los mandan a otra ciudad, incluso cuando es posible, ¿no? Tratando de que
de que las personas estén preparándose para renovar los cuadros jerárquicos a futuro. Miren ustedes, hay muchas motivaciones entonces para practicar la rotación de puestos. ¿No? Hoy en día diremos, es bueno para no estresarse. ¿Mm? La tarea global se divide en tareas parciales. Sí, señor. Así es. En tareas parciales se divide la tarea global. Ahí está. Tareas parciales individuales, pero sobre las que se rota en el tiempo. Aquí está la rotación. Segundo, los mandos detentan las 3 Cs. ¿Qué quiere decir? Que acá, dividiendo dividiendo, ¿no? El famoso, voilà, dividiendo entre la jerarquía, aquí está la jerarquía, y los ejecutantes, acá están los ejecutantes. ¿Quién maneja las 3 Cs? La jerarquía. 1, 2, 3. Los ejecutantes o los obreros o los empleados ejecutan. Calladingos. Se acabó. ¿Cuál es la característica de los 3 modelos o submodelos? Las mismas características. Es un modelo individual. 1. 2. La jerarquía detenta las 3 Cs. La concepción, la coordinación y el control son las 3 Cs. Eso lo tiene bajo su mando, bajo su autoridad, el jefe, el capataz, el supervisor, el subgerente, el gerente, no importa quién, cuál sea su nivel. Pero ellos son quienes detentan las 3 Cs. Ellos conciben el trabajo de las gentes. Ellos hacen que coordinen su trabajo las diferentes gentes. Y también ellos controlan los resultados del trabajo de las gentes. No quiere el ingeniero o quien utilice este modelo que se le escape de las manos el control. No quiere. Pero van a haber novedades. Voilà. ¿Dónde está la novedad? Antes de llegar a la novedad, por supuesto que las mismas críticas van a existir acá al modelo individual, ¿no? Todos los modelos son cuantitativos, ¿no? Son modelos cuantitativos. Voilà. Son modelos cuantitativos. Son modelos que no permiten la participación de las gentes. La participación de los obreros, de los empleados, de los colaboradores. ¿Okay? No permiten eso. No quieren. ¿Ah? Y en general son modelos caracterizados por ser modelos mecánicos. ¿No? Son modelos mecánicos. Todos los modelos pecan de eso, ¿no? No motivan. Frente a esa situación de los 3 modelos, espero que esté con micrófono, porque si estoy hablando 1 hora ya estamos perdidos, ¿no? Frente a esta situación, señores y futuros arquitectos, va a aparecer un psicólogo. Mira, tenía que ser un psicólogo, ¿no? Un psicólogo va a aparecer que va a decir,
1 más 1 es 0, va a decir. Su modelo se va a llamar enriquecimiento del trabajo, enriquecimiento de las tareas. Así se va a llamar el modelo intermedio. Ya no es el modelo individual, chicos, sobre el que estamos girando. Acá se rompe el modelo, acá se rompe el modelo individual y aparece el modelo intermedio. ¿Por qué se llama intermedio? Se llama intermedio, señores, porque sencillamente está entre el modelo individual y está entre el modelo grupal. Por lo tanto, se llama modelo intermedio, el de Herzberg. ¿Qué quiere decir enriquecimiento de las tareas? Lo explico a continuación, pero quiero que me respondan ustedes. ¿Por qué diablos dice acá en pantalla 1 más 1 es igual 0? A ver, ¿quién se atreve a explicarme eso? ¿Cómo es posible? 1 más 1 es 2, ¿no? No es 0. ¿Por qué 0? Eso dice Herzberg. No, este monsieur, acá el psicólogo dice eso. Herzberg. Voilà, Herzberg. Y su modelo, enriquecimiento de las tareas. Él critica a los tres modelos individuales diciendo que ellos pensaron, dice, que 1 más 1 es 0. ¿Qué quiere decir? Es decir, que todos los del modelo individual, rotación, ampliación y taylorismo, pensaron que 1 más 1 es 0. Y él dice, 1 más 1 no es 0. Pero ellos pensaron que era 0. ¿Por qué? 1 más 1 es 0 porque Herzberg va a plantear que este modelo netamente cuantitativo va a desarrollarse sobre el eje justamente cuantitativo, no el horizontal. Así va a aparecer el taylorismo, aquí está taylorismo, aquí está la ampliación de las tareas y aquí está la rotación por puestos. Ese es el problema, dice, de estos señores. 1 más 1 es 0, dice, ¿por qué? Porque lo que yo propongo, dice él, es esto. Ya no debemos trabajar, él dice, sobre el eje horizontal cuantitativo, la organización del trabajo. Ya no. Y hemos agotado las posibilidades de trabajar ahí. ¿Sobre qué eje debemos trabajar? Sobre el eje cualitativo, señores. ¿Y qué diablos es eso? El eje cualitativo. Pues fácil, dice él. Es esto. Las tres es. Concepción. Concepción. Coordinación y control. Sobre eso hay que trabajar, dice, cualitativamente. Lo único cualitativo que él ve son las tres es. Lo demás es número, darles más tareas, quitarles más, que salten de una tarea a otra, roten, es número, nada más. ¿Por qué? Porque quien detenta las tres es, dice, es la jerarquía.
el obrero, el empleado no es capaz, no le dejan participar con su propia creatividad, conociendo la tarea que hace. La jerarquía no le da importancia a eso, dice. Y eso es lo malo. Eso es lo malo, dice. ¿No? Porque esa gente puede decir y hacer muchas cosas sobre su trabajo, porque son los que lo hacen. No es la jerarquía, sino es el arquitecto que agarra el badilejo y va poniendo los ladrillos. ¿No? Yo algunos semestres les motivo a los arquitectos futuros que agarren el badilejo, que vayan a trabajar de obreros, de albañiles en su vacación, ¿no? Para saber cuántos pares hacen 3 botines, chicos. Solo así uno, estando en el terreno, puede saber lo que es y lo que no es ser o hacer eso. ¿Mm? Después es fantasear que sí, que es fácil, se puede, que flojo, que tal, es fácil decir eso. Pero cuando uno está en el terreno es de otro color, ¿no? Y yo no los motivo a hacer eso gratuitamente. Yo mismo he trabajado de obrero, ¿no? Uno de mis primeros trabajos en Europa, con lo cual me sustentaba para pagar mi universidad y mi vida, era de obrero. Ganaba muy bien, les cuento. Una fortuna sería en Bolivia como obrero. Pero qué duro el trabajo. Casi me rompo el lomo. Casi. Pesado. Pesadísimo. Qué manera de trabajar. ¿Eh? Pero entendí que el trabajo es, realmente el obrero es duro. Durísimo. Entonces a mí ya no me pueden contar, digamos, cómo es el trabajo. Yo sé cómo es el trabajo. Y saber cómo es el trabajo es comprender, hasta por empatía, el trabajo de los demás. Si no hacemos eso, estamos fantaseando solamente, ¿no? Pensando que sí, que es flojo, que no le da la gana de hacer, ¿no? Y por lo tanto lo he hecho, digamos. No es así, chicos. No es tan fácil. ¿Mm? Por lo tanto, las 3 Cs para Herzberg es el punto de apoyo para cambiar la realidad de la organización del trabajo. Entonces, trabajemos, dice, sobre la concepción, trabajemos sobre la coordinación y el control. ¿Cómo? Compartiendo las 3 Cs con los trabajadores. Debemos compartir, de la jerarquía debe compartir, dice, la concepción, la coordinación y el control en grados diferentes, previa capacitación y hasta formación de las gentes, por supuesto, de los obreros, de los empleados, para que asuman ciertas tareas que solamente lo manejaba la jerarquía. ¿Eh? Genial la forma de concebir de Herzberg, ¿no? Y de ahí deriva justamente 1 más 1 es 0. ¿Por qué 1 más 1 es 0? Porque dice Herzberg dice, si yo le asigno una tarea, dice él, sin sentido, porque lo que hace el trabajador, dice, es algo mecánico, no participa, nada, hace nomás. No tiene sentido para él, dice, hacer la tarea. Parece una máquina haciendo las cosas. Si le asigno, dice, una tarea sin sentido, más otra tarea sin sentido, la ampliación de tareas, la rotación, lo que quieran llamarle, es igual, dice, a 0 sentido. No tiene sentido para la gente, por lo cual se desmotiva, por lo cual rota, se va, por lo cual se siente cosificado, por lo cual se ausenta de su trabajo. El problema, dice el psicólogo, es el sentido que tiene o no tiene el trabajo para la gente, ¿no? Esto lo dice Herzberg, estoy hablando de los años 60, qué sé yo, del pasado siglo. Pero ahora tiene repercusión en una teoría, por ejemplo, de la psicología del trabajo, que se llama la teoría de la psicodinámica del trabajo, ¿no? De un francés.
que toma el sentido como algo valioso en el trabajo, por lo cual la gente se estresa o hay violencias, todo. Es genial lo que plantea este francés Dejour, se llama Christian Dejour. ¿Ya? Entonces, el sentido de Herbert, o esta explicación del 1 más 1 es 0, ya tiene sentido para nosotros. Asignarle una tarea tonta más otra tarea tonta a alguien, no se siente motivado, ¿no? Es decir, ustedes no van a contratar un doctor, un magíster para dar una tarea tonta, fácil, ¿no? ¿Eh? No, tiene que darles tareas desafiantes. Desafiantes. Una tarea con sentido más otra tarea con sentido es una tarea, pues, doblemente con sentido, ¿no? Pero una tarea sin sentido más otra sin sentido hace siempre a cero sentido, igual. Y eso es lo que hay que evitar y trata de evitar Monsieur Herbert. Por lo cual va a plantear que la concepción, la coordinación y el control empiecen a compartir los de la jerarquía. Hay problemas, por supuesto, acá, ¿no? Con Herbert. Este modelo intermedio va a ser resistido por los ingenieros. ¿Cómo van a compartir los ingenieros que han estudiado 5 años con un albañil que se ha hecho en el terreno? O con un empleado que tiene 3 años o 5 años también, pero no su sapiencia. El problema que tienen ustedes con los ingenieros, chicos, ¿eh? ¿No? Los ingenieros los ven así por el hombro a ustedes. Imagínense cómo los ven a los demás. No permiten. Es decir, la empresa trata de hacer eso, pero los ingenieros sabotean. Tratan, es decir, no sabotean abiertamente, sino de manera larvada, por abajo, subterráneamente. ¿Por qué? Porque su poder es el de concebir, coordinar, repartir, es el poder que tiene. Y no quieren compartir el poder. Entonces, lo que introduce Herbert, además de cómo organizamos el trabajo, es la cuestión del poder. Para asumir las 3 Cs, las personas deben capacitarse, no olviden eso. Deben capacitarse y hasta formarse. ¿Por qué capacitarse? Porque el ingeniero en la concepción maneja planillas, ¿no? Maneja papeles donde anota qué cosas se está produciendo, qué cosas no, cuánto tarda, cuánto no, qué falta. Y si va a concebir el trabajo, su propio trabajo, por ejemplo, el trabajador debe saber manejar planillas para rendir luego cuentas al ingeniero, porque el ingeniero no va a perder su poder de ser su jefe. Eso no. Va a estar desprovisto de aquello que tenía completamente para él. Pero igual el trabajador o el obrero va a tener que rendirle cuentas a su jefe. Eso es obvio. Entonces, si el ingeniero trabaja con eso, si el ingeniero ve la calidad para controlar cómo se está produciendo, hay que tener nociones sobre la calidad, qué significa que esté bien algo hecho o qué significa no. ¿Para qué? Para ser cuantificado. Porque ellos son especialistas de la cuantificación de todo. Hay que aprender eso es capacitarse. Pero además deben aprender también formación. Es decir, debe formárseles, no deben aprender formación, sino hay que formarlos también a los empleados y también a los mandos. A los mandos hay que formarlos en nuevos tipos de liderazgo. Que no piensen que el liderazgo es mandar a rajatabla. No, no, no. Hay formas de liderazgo. Hay un liderazgo genial que se llama liderazgo situacional, ¿no? Que se adapta a cada persona liderada, de acuerdo a su experiencia en términos técnicos y en términos de relaciones humanas con los demás. Hay que ver la madurez. Esa es una forma, por ejemplo, de trabajar con estos líderes para que entiendan
de que mandar no es lo único que pueden hacer. Pueden compartir y también pueden formar y capacitar a sus gentes para que hagan algo de lo que ellos hacían o hacen todavía. Entonces, la formación pasa por saber comunicarse asertivamente, saber hacer planillas técnicamente, o la formación, saber resolver problemas cuando hay problemas en el grupo o en el sector donde trabajan, hay problemas al coordinar, digamos, ¿no? Por supuesto. Hay que resolver esos asuntos. ¿Cómo se resuelve? Con formación, ya no es capacitación, ya no es algo técnico, es algo relacional. Todo lo relacional se llama formación. Todo lo técnico se llama capacitación. A veces pienso que se han dormido. Gorena, ¿está comprendiendo? Sí, dicen, estoy escuchando, sí. Saucedo, Guillén, ¿también? Sí, listen. Mm. Herzberg entonces va a liquidar al modelo individual proponiendo un modelo compartido de las tres Cs. Pero, pues chicos, como todo, siempre hay peros. Va a tener problemas, Herbert. ¿Cuáles serán esos problemas? Decir que los trabajadores pueden asumir competencias de concepción, de coordinación y de control significa, ¿no?, que los trabajadores entren en una lógica y se les aliente además para entrar en una lógica de la competencia individual. Es decir, Herzberg está en el modelo intermedio porque no ha logrado, es decir, liquidar, ahí está el modelo intermedio de nuestro amigo Herzberg. Herzberg está con su modelo intermedio. ¿Ya? Con su modelo intermedio de la famosa enriquecimiento de las tareas, o del trabajo de las tareas, es lo mismo, chicos, por si acaso. ¿Ya? Este monsieur nos trata de enriquecimiento. Listo. Con su enriquecimiento del trabajo, Herzberg está alentando a que el trabajo de las gentes al enriquecerse sea una demostración de lo capaces que son, ¿no? Y al hacer eso, está incentivando, promoviendo la competencia. Esa competencia, desgraciadamente, es individual, ¿no? Sea el mejor para ser mañana jefe, capataz, supervisor. No va a ser ingeniero, pero va a ser mando. Dentro del esquema individual todavía está. Por eso es intermedio. No rompe con eso. Pero quiebra la lógica ingenieril, ¿no? Por eso podría estar en el modelo grupal, pero no está ahí, porque sigue siendo individual. ¿Por qué? Porque alienta la competencia entre personas, no entre grupos. Una competencia, por supuesto, feroz, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero hacer más, quiero saber más y quiero ser el mejor para ser jefe mañana. El problema es que todos tienen ese apetito. Ese mismo apetito tienen. Y al tener ese mismo apetito, la competencia es feroz, porque todos quieren ser capataces, supervisores o mandos. ¿Eso qué va a traer? Conflictos. Conflictos. Entonces, los gestionarios de empresas se preguntan, ¿qué hacemos? Porque hay mucho conflicto.
Y bueno, pues se inventa el famoso modelo grupal. Los grupos semiautónomos son hay modelos matriciales, qué sé yo, no voy a avanzar eso porque es muy pesado para ustedes, ¿no? Cuestiones que manejan Toyota, las grandes, gigantes empresas que tienen muchas divisiones, tienen muchas líneas de producción. No, es muy pesado eso, ¿no? Es una cuestión más para gestionar gigantes corporaciones, un conjunto de corporaciones incluso, ¿no? El modelo matricial se llama. Pertenece al modelo grupal ese modelo matricial, pero no lo voy a avanzar, solamente el modelo grupal, llamado grupo semiautónomo. Los grupos semiautónomos nacen en uno de los países donde tuve la oportunidad de vivir, ¿no? Suecia, allá al norte de Europa, ¿no? Por eso se llama países nórdicos, al norte, donde hace un frío que ni les cuento. Esto es verano, es el infierno ahorita allá. 26 grados bajo cero hacia allá. En Estocolmo, donde yo vivía, la capital. Entonces, chicos, en Suecia hay una marca famosa que se llama Volvo, ¿no? Volvo, autos, camiones, líneas de producción diferentes, ¿no? Familiares, vagonetas, camiones, camionetas y también autos de lujo, digamos, que saca Volvo. Es sueco Volvo. Este modelo va a tener éxito principalmente en la industria automotriz. Por eso está acá Volvo, Renault y Fiat. Los tres tenemos en Bolivia. Fiat, Renault, que recién llegó a Bolivia es decir, masivamente llegó hace, no sé, Renault, es con L, Renault. En la, en la En el sector automotriz y en el sector también de mercadería naval, también hay, ¿no? Las embarcaciones que hacen comercio. Ahí va a tener un gran éxito el modelo grupal con sus grupos semiautónomos. ¿Por qué es grupal? Porque ya no está individualizado el trabajo. Todo trabajo se va a compartir entre las personas. En otras palabras, se les asigna, chicos, a ver, pondré claringo, ¿ya? 1. Un momentín. Ya. Perdón. Se divide la tarea global. Voy a pedir comparaciones por si acaso. El examen final que va a entrar esto y un poco de espacio más voy a poner. Armar un conjunto de objetivos y se los voy a pasar hasta mañana, espero, ¿de acuerdo? El examen va a ser bueno, hablamos luego. Se divide la tarea global en tareas individuales, pero asignadas a un grupo. He ahí la diferencia, chiquillos. Miren ustedes. Se divide la tarea global en tareas individuales, pero asignadas
Ok. Se divide la tarea global en tareas individuales, pero asignadas a un grupo. Es decir, hay tareas individuales todavía, pero se asigna la tarea global a un grupo. El grupo 2. El grupo decide, chicos, decide quién realizará cada tarea. Es decir, dicen, vos vas a hacer esto, vos tal, pero se ponen de acuerdo. No es que uno hay un mandamás ahí, no. Ahorita vamos a ver cómo se arman los grupos, ahorita vamos a ver. El grupo decide quién realizará cada tarea. Es decir, no es el jefe, no está ya ahí el ingeniero, no, es el jefe. Mejor dicho, es el grupo que decide en su conjunto. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus competencias. Y otras variables. Por ejemplo, estado de salud. Si estoy delicado, no le voy a asignar tareas pesadas, digamos, le voy a poner en otra tarea más liviana. Pero el grupo decide eso, no decide el jefe. ¿Mm? Otra variable puede ser tranquilamente que ya ha hecho eso la persona. Entonces hay que darle otra tarea. ¿No? ¿Para qué? Para que vaya viendo que hay diferentes tareas, para que no se aburra. Entonces el modelo grupal ya no tiene que ver con los individuos, sino con el grupo mismo que concibe las tareas de las gentes, ayuda a concebir. No solamente concibe, sino asigna las tareas, lo que hacía el jefe antes, ¿no? Coordinan entre ellos. Pondré eso, por supuesto, en el 3. 3. El grupo concibe parte de sus tareas, por supuesto, porque la otra parte la concibe el jefe siempre. De sus tareas, coma. Realiza la coordinación entre ellos, entre el grupo, entre ellos, ¿no? Y, por último, controla su tarea. Controla su propia tarea. Es decir, la tarea del grupo. El grupo acá está siendo evaluado como grupo, por si acaso. Ya pondré como 4 acá. El grupo es evaluado o sancionado como grupo. Ya no hay te sanciona a vos o lingos, no hay eso. Como grupo. Fin. Un segundo. Listo. Separando con colores para no confundirse. Bueno, entonces,
no solo va a suceder eso, al decirles este tercero, estoy diciendo que la jerarquía y los trabajadores, miren ustedes, comparten las tres S. Está justo en la mitad de la rayinga de las funciones que cumplen. Las funciones son compartidas. La función principalmente de concepción, coordinación y control en grados diferentes de acuerdo a la formación y a la capacitación que van teniendo las gentes, obviamente. No es que mañana les vamos a dar todo. No, no. Jamás se les va a dar todo para empezar. De a poco van a asumir nuevas tareas, nuevas responsabilidades. De a poco. No solo eso, sino que se arman grupos. Y ahí vamos a Oringa, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los requisitos para poder conformar grupos? Capacitarlos y formarlos. Porque ya les dije, planillas, comunicarse, resolver problemas interpersonales, todas, hacer informes, todo eso necesita de tiempo para formar y capacitar a las gentes que van a asumir nuevas tareas. Y también la jerarquía para que tenga otro liderazgo que sea más el de facilitador, ¿no? Así que ¿cómo se arman los grupos? Los grupos y su participación, ¿no? En el quehacer empresarial va a consistir en un proceso largo y tendido. No es rápido, no es fácil, ¿no? Capacitar y formar a todo el mundo, donde hay 2.000, 10.000 personas, no es poca cosa. Es un proceso largo, progresivo. Es un proceso largo, progresivo. ¿Ok? Veamos cuán progresivo entonces es, porque acá está diciéndonos esto. Esto corresponde justamente a la progresión. Hasta ahí va. Es progresivo, dice, y es un proceso largo. ¿No? ¿Y cómo se arman entonces los grupos? Los jefes piden que se creen grupos. ¿Cómo? Por afinidad. Por afinidad. Es decir, me cae bien, me tal cual. Se supone que existen la consigna de no pueden ser todos, digamos, carpinteros o arquitectos, pues tienen que ser mezclados, porque necesitan hacer una tarea donde se necesite la polivalencia, digamos, o la pluridisciplinariedad. Entonces, no. Hay criterios, ¿no? Para decir, acá tales, tienen que hacer ingenieros tal o técnicos tal, con otros técnicos más pueden hacer los grupos. Sabiendo eso y la cantidad, pues se hacen grupos. Se crean los grupos por afinidad, ¿no? Por amistad, afinidad, parecido cultural, no importa qué, pero afinidad a algo. No se van a reunir personas que se odian, digamos, ¿no? Es imposible. Por afinidad, no por divergencias. Se crean los grupos, generalmente grupos restringidos, entre 8 y 12. Y una vez que se van conformando los grupos de a poquito, van ellos mismos, los grupos, permitiendo o no el ingreso o el rechazo a nuevos componentes del grupo. Está abierta esa posibilidad, no hay problema. Eso que acabo de decirles tiene que ver con esta parte operativa organizacional. Es la primera fase de este proceso de conformación de grupos semiautónomos. Se llama operativo organizacional, donde está crear grupos,
por diferentes criterios como la afinidad, las competencias, ¿no? La amistad también puede ser, no hay problema. Y una vez conformado el grupo, ante nuevas solicitudes pueden rechazar o aceptar de acuerdo a si necesitan más personas o no. ¿No? Pueden rechazar. También pueden echar del mismo grupo a las gentes que no hacen su tarea o les perjudican como grupo. También pueden hacer eso. En el segundo momento o etapa está el nivel administrativo. Miren ustedes, se pasa del operativo y conformación de grupos, se pasa a la administración. ¿En qué consiste eso? Consiste en que el grupo, señores, el grupo es quien da permisos a las personas, a sus componentes. No le da el jefe ni RH. ¿Qué tal? Entre ellos, claro que hay que anunciar a RH, hay que anunciar al jefe, obviamente. Necesito permiso, no sé, tengo que ir al colegio de mi hijo, no sé, tengo que ir al médico, o mi esposa se está graduando, o hay un problema bancario, debo ir a resolverlo, lo que sea. ¿Ya? Pero, justificado, discute el grupo y dice, perfecto, que vaya. ¿Por qué? Porque al discutir la situación deben decidir también quién va a asumir sus tareas. No, no es decirle, vaya nomás, vaya, piérdase una semana. ¿Quién va a asumir sus tareas? Por eso discuten. Por eso se ponen a conversar y decir, perfecto, yo voy a asumir esta parte de él, ¿quién va a asumir el otro? Yo, tal cual, y van de manera grupal siempre decidiendo eso. Entonces, en esta etapa administrativa, el grupo mismo es quien otorga permisos de todo tipo. Quien elabora el rol de vacaciones del grupo. También se ponen a conversar y dicen, yo quiero salir para Navidad, hace muchas Navidades que no tengo tal, o yo quiero viajar justo para esas fechas, y se van poniendo de acuerdo, todos. No todos pueden salir las mismas a la vez, ¿no? Pero se ponen de acuerdo. Y eso participan al jefe para que tome sus precauciones, ¿no? De poner otra gente, qué sé yo. Y de ARH también para que tomen en cuenta administrativamente todo eso. ¿Qué tal? Entonces van asumiendo también competencias administrativas. ¿Ah? Además de eso, toman en cuenta los atrasos. Ellos anotan los atrasos. Ellos sancionan. Ellos se sancionan entre ellos. El grupo sanciona. Entonces se les va también capacitando y formando en la cuestión administrativa. Porque deben ocuparse de eso. En grupo, no individualmente, en grupo. Y por último, chicos, teniendo ya un know-how, un conocimiento, un funcionamiento de grupo ya bastante cohesionado, se pasa al tercer nivel, que es el nivel estratégico. El trabajador ya no se va a ocupar solamente del nivel 1 y 2, operativo, organizacional o administrativo, sino que se le va a invitar a ser parte de las decisiones, primero de la planificación, de la organización y decisiones de la empresa en su conjunto. No todos los trabajadores, sino los que elige al grupo sus representantes, por sector, por área, por dirección. Es decir, ¿por qué se llama estratégico? Porque va a participar con los mandamases, con los top managers, con la crema,
aquellos que están en la estratosfera ahí con sus oficinas, ¿no? Ahí se los va a convocar para definir la estrategia de la empresa para el próximo año. ¿Cuál es? O para los próximos años. ¿Qué es? Ocupar mercados, mejorar los productos, cambiar de productos. Por ejemplo, en Volvo lo que hacían los trabajadores era decirles que ya no hay que fabricar mucho de este modelo, no solamente porque no se vende, sino porque la gente les dice a los vendedores que tiene fallas o no es bonito o hay que sacar este color en este modelo, ya no tanto el otro. ¿Por qué? Porque la gente dice que el color este es el más regio que el otro para vender más, entonces hay que complacer a las gentes. ¿Quién sabe lo de las gentes y el contacto con gente? Los vendedores, pues no sabe el obrero qué está haciendo. El obrero está construyendo, está fabricando en la empresa. Pero el que lo vende sabe qué quiere el cliente, sabe si la radio o los controles o los, ¿cómo se llama? Los sistemas de ejecución, volantes, pedales, es decir, embragues, frenos, etcétera, o los guiñadores, están bien, deben ser más grandes, más chicos. ¿De qué se queja la gente? ¿Qué busca la gente? Todo eso llevan los grupos a qué? A la discusión de estrategias de la empresa. El obrero participa en las decisiones, por lo tanto, de decir que no hay que producir esta cantidad, sino esta calidad, no porque ellos lo saben, sino también porque hay otras personas de otros niveles superiores que están pidiendo eso o aquello y en lo cual participa los grupos validando eso o invalidando, ¿no? Entonces tienen su voz y su voto también los trabajadores en el nivel estratégico. Imagínense eso, chicos. Mucha dosis, ¿no? Mucha dosis. Y no es comunismo, nada de esto. 3 niveles entonces. ¿Preguntas? ¿Mesdames, messieurs? ¿Preguntas? Ok. Les voy a pasar unos screens de estos chicos, no esto. Tengo algo mejor elaborado que esto. Se lo voy a pasar para que puedan tener eso. Y también les voy a pasar un material de refuerzo sobre estos organización del trabajo, ya en qué consiste, que si no tiene todos los detalles que les he dado acá en pizarra, pero en pantalla, pero les da bastantes luces sobre lo que es la organización de trabajo en los diferentes modelos que hemos visto. ¿De acuerdo? Eso también les voy a pasar. Y conjuntamente a esas cosas, los objetivos de esta unidad. Con eso concluimos. Algunos objetivos voy a sumar, pocos objetivos de las primeras unidades que vimos y de los espacios también. La idea no es que me defiendan 30 o 40 objetivos, sino, no sé, unos 15, que me parece saludable. Entre estos de la unidad última, un poco de espacios, evolución del trabajo también, ¿de acuerdo? Eso. ¿Alguna pregunta, señores? Sus notas, como estaba planteado ayer, van a tener, con las cuales están entrando a las finales, el día viernes, sería próximo, no un día antes, van a tener. Cada uno sabe cuánto ha sacado en sus exámenes. ¿Ya les he pasado las notas del segundo o no? Ah, no, pues ha sido oral y les he dicho cuánto tenían además, no hay problema. Y del primero fue escrito y saben lo que tienen, ¿no? Pero igual, debo sumar a eso sus prácticos, debo sumar sus, ¿cómo se llama? ¿Cuántos prácticos hicimos, chicos? 2. Dos prácticos. Por el momento Vale. 2. 2. Su participación también en, no sé, fueron que yo sepa ustedes a inteligencia artificial en ciencias económicas, ¿no? Algunos, no sé, no estoy seguro. A lo cual les invité, cómo se aplica la inteligencia artificial, ¿no? Para trabajar con el smartphone, qué sé yo. Interesante, muy interesante.
Samsung creo que organizó eso, pero en esa facultad, muy interesante. Participaron docentes también para decir, ¿no?, cómo se puede aplicar eso académicamente, porque era la idea. Samsung estaba promoviendo por eso sus teléfonos, pero la idea de hacer eso era justamente que los estudiantes aprendan cómo se maneja, cómo se hace, qué aplicaciones son las más interesantes, bla, 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 ¿no? Qué funciones hay nuevas en los teléfonos esos, bla, bla, bla. También participaron muchas personas y estudiantes, ¿no? Qué sé yo, míos y de otros. Luego, también lo de mindfulness, ¿se acuerdan los chicos? Con el lama, lo mismo. Ahí también los vi a muchos de ustedes, lo cual me alegró. Y lo del último evento, que han mandado sus resúmenes bien a Jessica, mi asistente, perfecto. ¿Ya? Eso me está reportando Jessica entre hoy y mañana todo, así que yo voy a armar todo para la próxima semana, diciéndoles, señores, con esta nota están entrando ustedes, cada uno de ustedes. Si hay alguna observación o algo que decir al respecto de esa nota con la cual están entrando, pues me lo dirán en el examen final, que es escrito y presencial. ¿De acuerdo? ¿Está claro, chiquillos? Les cuento que para mí es un placer dar esta materia porque mi tesis de psicología del trabajo la hice en ergonomía cognitiva, justamente, ¿no? Así que para mí es muy placentero dar esta materia a ustedes cada semestre, porque pienso que les da luces, no solamente espacios, sino otros temas que no tocan mis colegas porque tienen sus propios programas dedicados a complementar entre todos nosotros una mejor formación y capacitación para ustedes, ¿no? Espero que les haya sido útil la última evaluación, ya saben cuándo es. Si no hay nada más que decir, chiquillos, arrivederci, que estén bien, que pasen un buen fin de semana y estudien y bien les lleguen los objetivos, ¿de acuerdo? Hasta pronto.